Buenas noches, bienvenidos a Juzgue Usted. Hay cada vez más delitos y hay cada vez también menos denuncias ante el Ministerio Público. ¿Por qué? Quizá porque la gente teme ser extorsionada o a lo mejor porque la hacen esperar mucho tiempo. O lo peor de todo, que llegan acusando y se convierten en acusados. Hay muchos casos y de ello vamos a platicar esta noche con los abogados, también maestros universitarios los dos, Leonardo del Ángel y Carlos León. Acompáñenme. Licenciado Carlos León, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado Leonardo del Ángel, de verdad muchas gracias por aceptar la invitación para estar aquí con nuestros amigos del auditorio. Muchas gracias. Buenas noches. Le quisiera preguntar algo que a nuestro auditorio le preocupa mucho. ¿Por qué si cada vez hay más número de delitos, lo acabamos de conocer cuando se nos dice que el mes de mayo fue el de mayor número de asesinatos en relación a lo que venía ocurriendo desde 1997? ¿Por qué si hay más delitos que perseguir, hay menos denuncias? En el caso de la Procuración de Justicia, la ciudadanía teme el ir y acudir a la Procuraduría a levantar denuncias. Ante el Ministerio Público. Ante el Ministerio Público, que es el primer filtro que se tiene para la Procuración de Justicia. Ahí tenemos una falla enorme. Ahí tenemos una falla enorme en relación a eso, precisamente porque los delincuentes ya encontraron la forma de tener esa laguna jurídica a su favor. ¿Y esta desconfianza por parte de la población para acudir a los ministerios públicos a denunciar hechos delictivos tiene razones de ser? ¿O es simplemente porque la gente dice, ir al MP me va a llevar mucho tiempo? Claro, aquí la situación es que las personas al momento de acudir se topan, con que es un trámite, cuando no lo es, extremadamente tardado. Es conocido por todos que dicen, bueno, voy a ir a levantar una denuncia y voy a perder todo el día. A lo mejor el monto de lo robado, pues van a perder más, ¿no? Porque tienen que dejar de trabajar, aunado al temor que existe. ¿Por qué? Pues por los delincuentes, ¿no? Tú al momento de denunciar tienes que proporcionar todos tus datos, que si bien es cierto, te da la misma Procuraduría la posibilidad de que sean confidenciales, pues bueno, esa confidencialidad no es lo suficientemente segura como para poder proteger tus datos personales, tu vida privada. ¿Habría razón entonces de no acudir por esa desconfianza a que nuestra identidad pueda estar en manos de los propios delincuentes? Claro, sí, ahí está sustentado ese temor, derivado de que, bueno, si te roban, por ejemplo, la cartera, pues el delincuente sabe tu dirección por medio del INE, tu domicilio, tu nombre completo, etcétera, todos los datos personales que tienes, al igual que con el teléfono celular. Tenemos un caso que reportó el noticiero Hechos de Azteca 13, en el cual los denunciantes terminaron siendo denunciados. Un par de jóvenes impiden un asalto que se iba a perpetrar con una arma larga, con una metralleta, y al ellos impactar su vehículo con el vehículo que iba a ser asaltado, lastiman a uno de los presuntos asaltantes. Cuando llegan al Ministerio Público, les voltean la tortilla, como decimos coloquialmente. Y los denunciados son, a partir de ese momento, quienes evitaron el asalto, a quienes la propia policía les había dicho, ustedes actuaron como héroes. En ese sentido, claro que sí, la autoridad defiende más a los delincuentes. En el Justicia Penal mexicano tienen más prerrogativas por las garantías individuales los delincuentes que las propias víctimas. Uno, al querer tener algún tipo de acercamiento con la autoridad, de inmediato la autoridad lo tacha de delincuente. En ese sentido, estamos muy desprotegidos los ciudadanos. En ese sentido, la autoridad penal debe de hacer algunas reformas, precisamente porque no podemos defender ni nuestro patrimonio ni nuestra persona sin llegar a cometer un ilícito. Hace como 18 años, un candidato a gobernador decía que los derechos humanos son para los humanos. Y precisamente creo que el quid de todo este asunto de no acudir al Ministerio Público es por el temor de que nuestros derechos humanos sean precisamente los lesionados. Exactamente, aunado a que la misma autoridad como servidor público tiene temor de los derechos humanos. Se ha llegado el punto en que el delincuente tiene más garantías o más derechos humanos que la propia víctima.
y el Ministerio Público, para no entrar en problema o que no le vayan a emitir alguna recomendación, debemos de recordar que la Comisión de Derechos Humanos lo único que emite son recomendaciones. Esas recomendaciones a la autoridad, al Ministerio Público, pues lo único que le pueden llegar a generar pues es algún tache en su expediente o algún regaño por medio de su superior jerárquico. Exactamente, no lo es. Sin embargo, la misma autoridad le tiene pavor a los derechos humanos. En la mayoría de los casos en los cuales la ciudadanía acude al Ministerio Público, sí están en riesgo sus derechos humanos, sí pueden ser vulnerados, sí pueden ser incluso pues, violentados de la forma más tremenda. Claro que sí, la ciudadanía tiene razón de ser, de estar temerosa de acudir a la autoridad, porque violentan sus derechos humanos. Dependiendo del tipo de delito, es dependiendo cómo la autoridad defiende al delincuente y violenta los derechos humanos de los ciudadanos. ¿Sí? No toman en cuenta la Carta Magna, no toman en cuenta las garantías constitucionales, como es el 14 y 16 constitucional, y sobrepasan sobremanera su autoridad en relación a los ciudadanos. Perdón, ¿el 14 y el 16 constitucional señalarían qué? Que nadie puede ser molestado en su persona a menos de que exista una orden judicial. Y en ese sentido violentan total y absolutamente esa garantía. Y el 16 sería que nadie pueda ser molestado en su domicilio. Y nadie puede ser molestado en su domicilio a menos de que exista una orden judicial como tal. Y entonces la autoridad pasa por encima de esas garantías constitucionales. Estamos conmemorando un año, no sé si conmemorando o celebrando sea la palabra, de que se puso en vigor el nuevo sistema penal acusatorio. Así es. Y hay voces que señalan que el sistema, en un año apenas de existencia, eso que les dieron 8 años para que se preparen, así es, ha fracasado. Sí, nos topamos con que el sistema penal adversarial acusatorio, si bien se implementa en el año 2008, le dan un margen de 8 años para que se implemente en toda la República. Nos topamos con que no se ha podido implementar de manera correcta. Los ministerios públicos no están capacitados. Muchas veces los mismos jueces tampoco lo están. Es por eso que el sistema ha venido fracasando. Incluso se plantean ahora reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales. Hasta ahorita creo que llevan 35 reformas planteadas para tratar de solucionar estos problemas. Y licenciado, estas críticas que se hacen al sistema penal acusatorio lo señalan como excesivamente garantista. Esto es lo que nos decían ustedes hace un momento, que protege mucho los derechos humanos de los presuntos delincuentes. ¿Hay forma de cambiar eso para que quien sea el protegido sea la víctima? Claro que sí, tiene que haber reformas constitucionales en ese sentido y sentarse los legisladores y la Comisión de Derechos Humanos a reformar esos artículos garantistas precisamente de los delincuentes y darle más garantías a los ciudadanos, a las víctimas como tales. Sí, ¿verdad? Porque luego llega uno ahí, como veíamos en el caso que le narro del noticiero Hechos, pues le voltean el chirrión por el palito o la tortilla, como le decía coloquialmente hablamos. Sí, desgraciadamente así pasa, ¿no? Y de pasar a ser una víctima pasa a ser uno victimario. Aquí el abogado Juan Velázquez hace unas semanas nos decía que la falta de capacitación de los policías en primerísimo lugar era la que estaba haciendo que fracasara este nuevo modelo de justicia. ¿Qué necesitaría la policía para estar al nivel de la nueva legislación? Claro, yo creo que es un todo, no nada más es la policía. Si bien es cierto, la policía es el primer respondiente cuando se sucede algún delito o algún ilícito, sí se les debe de capacitar porque, bueno, sabemos que la policía pues no tiene una instrucción o una educación universitaria, ¿no? Pero se les debe de capacitar como a un perito, ¿para qué? Para resguardar el lugar del crimen, poder detener a los probables o a los presuntos delincuentes si es que llegan a detenerlos en ese momento y que no se altere todos los indicios o evidencias que pudieran llegar a tener en el lugar de los hechos. ¿Por qué hay criterios distintos? Mire, en el caso que platicábamos de estos dos jóvenes que chocan su vehículo y con eso evitan el asalto, el policía que los atiende en el lugar de los hechos los felicita, les dice que actuaron heroicamente. Pero el criterio al llegar al Ministerio Público es totalmente distinto porque como el presunto delincuente llega golpeado, pues los acusan a ellos de haber sido quienes propiciaron los daños físicos a esta persona. Sí, en ese sentido, la policía de alguna manera cumple con su deber. Yo difiero del licenciado en ese sentido, porque la policía cumple con su deber. Ellos son los que están ahora sí que en el ojo del huracán, trabajando precisamente en ese sentido, ¿no? Previniendo el delito.
Y luego llegan con una autoridad que es la Procuración de Justicia y entonces, como dice usted, le voltean el chirrión por el palito. Y resulta ser que ya no es una felicitación, ya eres un probable responsable o un presunto responsable en el nuevo sistema. Entonces yo creo que la policía hace su deber, cumple con hacer su deber. Tenemos buenos policías, no todos los policías son malos. Yo creo que sí tenemos buenos policías preventivos. Y en ese sentido deben de cumplir con su deber. Pero la Procuración de Justicia es en donde recae precisamente la situación de que no son impartidores ya de justicia, ya no son procuradores de justicia, ya nada más se dedican a negociar con los propios delincuentes. Qué triste la situación, ¿no? Es muy triste la situación, pero es muy real la situación. Porque hay muchos indígenas incluso que no hablan español. Estoy hablando de la Ciudad de México. Así es. No necesitamos irnos a la zona tarahumara o la zona mije Claro. para ver que en la Ciudad de México hay muchos indígenas que al no hablar el castellano Claro. Quedan en situación de indefensión. Así es. Si bien es cierto que desde la misma Constitución te marca que para los indígenas necesitan un intérprete traductor, la autoridad está en obligación de conseguirlas. Desafortunadamente, como dice el licenciado, les llevan el intérprete traductor, llega el defensor de oficio, como se le conoce comúnmente, y el defensor de oficio, desgraciadamente, es un abogado titulado de la licenciatura en Derecho, burocratizado al 99%, que lo único que hace, lejos de defender los derechos o preocuparse por la víctima, es solamente sentarse, escuchar lo que dicen y firmar. Pues qué preocupación, que el ciudadano esté en esta situación de indefensión frente a una policía que no es del todo eficaz, un ministerio público al que le rehuimos, a veces por razones obvias. Claro. Y luego, pues, las otras instancias, ¿no? Licenciado Carlos León, muchas gracias por su presencia. Un placer estar con ustedes. Buenas noches. Licenciado Leonardo del Ángel, gracias. A sus órdenes. Por acá lo veremos pronto. Gracias. Gracias. De verdad que es lamentable la situación en la que se encuentra la justicia en nuestro país. Desde el policía, el agente del Ministerio Público y de ahí para arriba, Hoy platicamos de eso y la verdad es que usted ya tiene ahora los elementos para que juzgue usted. No me despido. Antes quiero invitarlo a que nos acompañe, como lo ha venido haciendo los últimos 2 sábados, este próximo, aquí 1 de julio, a la última y tercera parte, la definitiva, de El Error. No se lo pierda. 23 horas, Azteca 13. Yo, mientras tanto, le deseo, como siempre, que haya buenas gracias y muchas noches. La Universidad Nacional Autónoma de México está atravesando por una ola de violencia que ha registrado incluso 3 homicidios. De 2014 al 2017 que vamos, se han levantado 1.160 actas por robo, pero esto ha trascendido a delitos mayores. Hay narcomenudeo en las islas y sobre todo en la denuncia de los jóvenes que van a la universidad está la petición y la demanda de que eso se acabe. Cuando un estudiante llega a la universidad y ya no se siente seguro, las cosas están mal. Enrique Graue, el rector, no es un blandengue y desde luego la autonomía de la universidad no es ínsula de poder ni patente de corso para la delincuencia.